Doctor Michel Samaniego ha sido secretario general del Jurado Nacional de Elecciones y especialista en temas electorales. ¿Qué tal, doctor Samaniego? Muy buenas tardes, gracias por atendernos. Buenas tardes, muy contento por la invitación y atento a las preguntas sobre este tema de las elecciones internas que a los que están participando en este proceso electoral les habrá causado gran sorpresa. Sin duda. Y preocupación. ¿Se ha vulnerado o no el cronograma establecido que se conocía con mucha anticipación y que está referido precisamente a las elecciones regionales y municipales que se van a desarrollar el próximo 2 de octubre? ¿Ha habido una vulneración o no? Bueno, evidentemente se están cambiando, se están introduciendo reglas nuevas en pleno proceso electoral. Es como cambiar un partido de fútbol en el segundo tiempo, sobre todo cuando las elecciones internas ya se han producido el 15 y 22 de mayo, y entonces hoy día tenemos una nueva ley que ampliaría el cronograma para extender elecciones internas complementarias, que en mi opinión, no solo formalmente, porque va contra el principio de intangibilidad electoral, sino que materialmente ya es imposible cumplir, y me parece que lo más adecuado, o a donde va a ir el Jurado Nacional de Elecciones, es a inaplicar esta ley. Ahora, ¿por qué no se puede, digámoslo así, en la vida real aplicar lo que ha decidido finalmente el Congreso de la República con esta ampliación de los plazos para presentación de candidatos con miras a las elecciones municipales y regionales? ¿Por qué razón específicamente? Usted ha mencionado bien claro que hace 2 domingos, los últimos 2 domingos, el 15 y el 22, se han producido todo este proceso de elecciones internas, con la decisión de delegados, en fin, todo lo que eso conlleva. ¿Y por qué no se podría ampliar este plazo, más allá de esas 2 fechas? Mire, porque la ley establece que hasta 10 días calendario antes de la fecha límite de inscripción de candidaturas se puede realizar estas elecciones complementarias. Entonces, esto tendría que ser hasta el 4 de junio. Hoy día estamos 25 de mayo. Claro. Y es que no solo es que se van a votar, se tienen que inscribir los candidatos durante 2 días. Se pueden modificar las listas y luego de ello hay que elaborar el material electoral, imprimir el material electoral, distribuir el material electoral. Claro. Y hoy día estamos 25, 26, 27. Del 29 al 4 de junio es materialmente imposible realizar todas estas actividades que además modificarían el padrón electoral porque se pueden introducir nuevos afiliados con una simple ficha de afiliación digital tal como lo establece la ley. Me parece que es lamentablemente materialmente imposible de cumplir este cronograma electoral a estas alturas del proceso electoral y sobre todo vulnera el principio de intangibilidad electoral y bueno, se entraría una especie de informalidad en el proceso electoral. Claro. Y daría la señal de que en cualquier momento se pueden cambiar las reglas electorales y eso no está bien. Nosotros precisamente estamos revisando aquí el calendario electoral que proporciona el Jurado Nacional de Elecciones, el cronograma, ¿cierto?, para las elecciones regionales y municipales, y esto tiene, digamos, momentos previos, ¿no?, que se han iniciado el año pasado. En octubre, el 2 de octubre, el cierre del padrón electoral. Para darles un ejemplo más o menos a las personas que nos están viendo, doctor, si me permite, claro. En diciembre, por ejemplo, del 2021, o sea, del año pasado, el inicio del funcionamiento de la ventanilla única de antecedentes para uso electoral. En diciembre también se vencía la fecha para renunciar a organizaciones políticas de candidatos o gobernadores, en fin. Se pasa el mes a este año, al 2022, y claro, el 5 de enero, por ejemplo, es la fecha máxima para la convocatoria de elecciones regionales y municipales. Esto se dio un día antes, me parece, que fue convocado por el presidente Pedro Castillo. Y así hay una serie de datos o de pasos y de fechas que están establecidas en el cronograma electoral. Usted hace mención al mes de junio. Acá, por ejemplo, el 14 de junio, según el cronograma del Jurado Nacional, es la fecha límite para la presentación de solicitudes de inscripciones de fórmulas y listas de candidatos ante los jurados electorales especiales. A eso es lo que se refiere usted. O sea, este es el plazo tan corto que quedaría para poder desarrollar lo que el Congreso de la República ha estimado se puede hacer. Sí, efectivamente. Además, mire, el 14 de junio es la fecha límite para presentar, como usted bien dice, los candidatos a los jurados electorales especiales. La ley que se ha publicado otorga como plazo máximo para realizar estas elecciones internas complementarias hasta 10 días antes de esa fecha, es decir, al 4 de junio.
del 25 de mayo al 4 de junio, imprimir el material electoral, distribuir el material electoral, inscribir nuevas candidaturas en elecciones internas, modificar las candidaturas existentes, me parece que es imposible. Me parece que es imposible. Ahora, si se quiere hacer un proceso electoral serio, ¿no? Claro, entonces, ¿cuál sería no sé, no sé si la motivación sea la palabra correcta para formular esta pregunta, la intención del Congreso, las personas que presentaron esta iniciativa, porque tenemos entendido que esta iniciativa fue presentada por un congresista de Acción Popular, pero luego fue secundada por integrantes de otras bancadas como Perú Libre, Fuerza Popular, Renovación Popular, Alianza para el Progreso, que hasta donde se ha informado no habían logrado inscribir algunos candidatos para estas elecciones. ¿Esa sería la intención realmente? Si finalmente no se puede, como usted calcula, desarrollar todo este proceso materialmente. Bueno, se ha venido dando una serie de inconvenientes en este proceso electoral. En primer lugar, las organizaciones políticas no pudieron presentar sus padrones de afiliados el 5 de enero. Se expidió una ley para ampliar el plazo. Esa ley tuvo como consecuencia que luego del plazo se incorporen más afiliados a las organizaciones políticas. Y eso tuvo como consecuencia, a su vez, que no puedan presentar oportunamente sus candidatos en elecciones internas. Y muchos partidos, me atrevería a decir la mayoría de los partidos, no pudieron presentar la totalidad de sus listas para elecciones internas. Es por eso que en el Congreso aprobaron una ley para extender ese plazo y puedan completar de inscribir todas sus listas. Ya, pero esto no colisiona, digamos, con el concepto de que no se pueden emitir leyes con nombre propio o intereses dirigidos, en este caso, los involucrados emiten leyes para poder de alguna manera tener espacio para participar los propios partidos en estas elecciones. O sea, colisiona en todo caso con las normas. Claro, porque fueron los propios partidos que incumplieron las normas y quieren solucionar legislativamente ese problema ampliando. Lo que pasa es que aprobaron la ley, lo enviaron al Ejecutivo, pasaron los 15 días y el Ejecutivo no lo observó, no hizo nada, claro, y el Congreso lo promulgó a insistencia. Bueno, pero ahora y de hecho se aprobó con 83 votos, incluidos parte de la bancada de Perú Libre, que es la bancada oficialista. O sea, hay una explicación ahí muy lógica respecto a lo que usted señala, ¿no? Sí, y entonces ahora tratar de implementar esta ley a estas alturas, lo único que generaría sería, en realidad, desarmar las elecciones internas y quebrar todos los principios, ¿no? Porque un proceso electoral es una serie de etapas, que una vez concluida una etapa, ya no se puede reabrir. Esta ley pretendería, a medio camino, reabrir una etapa y eso no puede ser, es muy peligroso. Sin duda. Ahora, usted mencionaba que el Jurado Nacional de Elecciones tiene una posibilidad de no dar, digamos, de no poner en práctica lo que finalmente se ha establecido desde el Congreso de la República. ¿Es posible esto? ¿Hay algún peligro de que eventualmente algún congresista diga que se está, digamos, contraviniendo a una norma expresa emitida por el Congreso de la República, que esto puede llegar a una acusación constitucional? ¿Cómo así el Jurado Nacional no podría dar curso a esta decisión? Bueno, lo que pasa es que un proceso electoral tiene garantías constitucionales. Esas garantías están en la intangibilidad del proceso electoral. Si pudiésemos cambiar las reglas de un proceso electoral cuando éste esté en marcha, ya no habría ninguna garantía de seguridad jurídica. Y el Jurado Nacional tiene que hacer cumplir esas garantías. Esa misión, en este caso, se puede materializar a través de la inaplicación de esta norma que no se puede cumplir porque quebraría el cronograma electoral. ¿No habría riesgo, como le digo, de algún tipo de sanción a la institución electoral, como el Jurado Nacional de Elecciones? No, porque está actuando de acuerdo a sus competencias y funciones. Es más, el Jurado Nacional en procesos electorales anteriores ya ha inaplicado normas que pretenden modificar el cronograma electoral. Y el Tribunal Constitucional ya ha señalado que, por ejemplo, los amparos proceden siempre y cuando no se vulnere el cronograma electoral, es decir, siempre y cuando no se modifique el cronograma electoral. Y es que el cronograma electoral no se puede modificar, no se puede cambiar las reglas de un partido de fútbol en el segundo tiempo. No se puede hacer eso. Ahora, y atraer inseguridad. Sí. Sí, se podría argumentar que si es que no se aplica
lo que se ha establecido en el Congreso o desde el Congreso de la República, se podría vulnerar el derecho a las personas a participar de la vida política en el país, es decir, a ejercer su voto o a elegir, a ser elegido, como se conoce normalmente? Mire, los derechos no son ilimitados. ¿Ya? Los derechos no son ilimitados. Usted tiene derecho al libre tránsito, pero bajo determinadas reglas mínimas. Por ejemplo, portar DNI para identificarse. Lo mismo sucede con el derecho de participación política. Todos tienen el derecho de participación política, pero cumpliendo reglas mínimas. Inscribirse en una oportunidad, presentar determinados documentos. Y si usted no se inscribe o no presenta esos documentos en la oportunidad, pues bueno, ¿qué podemos hacer? No se está vulnerando su derecho a participación política, sino se está garantizando el proceso en conjunto. Entonces, los partidos políticos y los movimientos regionales tuvieron plazo para presentar sus listas en la oportunidad debida. Y ese cronograma electoral se conocía desde el año pasado. Entonces, yo creo que no hay ninguna vulneración al derecho de participación política. De hecho, en estas elecciones, o en todo caso usted me corregirá, en estas elecciones regionales y municipales se iba a aplicar lo referido a las elecciones primarias. Finalmente se decidió mantener como actualmente se mantiene, es decir, por listas y también delegados, o no es correcto esto. Efectivamente, para este proceso electoral se tenía que aplicar ya las elecciones primarias, que era un mecanismo en el cual todos los ciudadanos participaban en la elección de candidatos en las organizaciones políticas. Se inaplicó y se estableció un mecanismo de elecciones internas. Pero esa inaplicación y esas reglas se dieron todavía el año pasado a través de la ley 31.357. Entonces las reglas se dieron al inicio del proceso electoral. Entiendo. Pero estas nuevas reglas se quieren dar luego de que ya se produjeron las elecciones internas. Se quieren ampliar, me parece que eso no podría ser, ¿no? No podría ser. Bueno, muy bien, vamos a ver qué sucede en todo caso y esperar, a ver que finalmente se puede respetar el cronograma electoral, que tiene una serie de pasos, como hemos señalado, ¿no? De acá viene también el proceso de los resultados, de la presentación de resultados de las elecciones internas, viene el tema de la presentación ya de las listas formalmente, viene el tema de las tachas. Hay una serie de pasos todavía que se deben seguir dentro de este cronograma electoral. Muchísimas gracias por haber estado